Hoy escucharemos acerca de una mujer cuya historia estaba llena de dolor, pero encontró la fuente de verdadera satisfacción. Su enfoque no estaba en los pecados que se habían cometido contra ella, sino en el increíble regalo del perdón que ella había recibido por sus propios pecados. Estás escuchando Aviva Nuestros Corazones con Nancy DeMoss Wolgemuth en la voz de Patricia de Saladín. Nos encontramos en la serie titulada ¿Quién ama más? Aquí está Nancy con la continuación de su enseñanza. Hace algunos años grabamos una sesión para Aviva Nuestros Corazones en Little Rock, Arkansas, donde se grababa el programa durante los primeros años del ministerio. Y estaba enseñando una nueva serie sobre la vida de Rahab. Recordarán a Rahab del libro de Josué. Se le conoce como la ramera que vivía en Jericó. Y como Rahab salvó la vida de los espías, Dios salvó su vida y la de su familia. Bueno, pues ese día de grabación, Dios quiso que una mujer asistiera a esas sesiones. Y ese día grabamos 8 programas. Ellas decían, fue como beber agua de un hidrante para incendios con una manguera. Y esta mujer trajo con ella, entre comillas, a otras mujeres que venían de un centro de ayuda para mujeres que estaba como a hora y media de Little Rock. Y era la primera vez que estas mujeres asistían a una sesión de grabación. Estábamos a hora y media de distancia del hogar de estas mujeres que querían romper con o liberarse de adicciones, de comportamientos autodestructivos, abuso de sustancias, adicción sexual y muchas otras cosas más. Esa fue la única vez que ellas asistieron. Y ese día específicamente enseñé sobre Rahab, la ramera. Y estaba también el grupo usual de asistentes regulares, que en su mayoría eran mujeres cristianas de Little Rock. Asistentes regulares a sus iglesias, bien enseñadas en la Escritura, con conocimiento doctrinal, con estándares morales y elevados de conducta. Y ahí estaban ellas sentadas al lado de estas otras mujeres. Las llamé las Rahab, quienes estaban sentadas por todo el salón. Teníamos esos 2 grupos de mujeres y sus circunstancias no podían ser más diferentes. Y 2 de estas mujeres habían sido prostitutas para poder pagar su consumo de droga, una de ellas por más de 30 años. Había también ese día otra mujer en ese grupo de Little Rock que hacía muy poco había salido de prisión, todas involucradas en abuso de sustancias e inmoralidad sexual. La mujer más joven en el grupo, con unos 22 años, había pasado a formar parte de ese ministerio 3 días antes. Ella fue recogida kilómetros atrás por policías en un lugar de descanso para camiones de carga y ella estaba intentando vender su cuerpo para poder comprar más drogas. La recogieron y la llevaron misericordiosamente a este hogar en el que, como ya mencionamos, ella ahora estaba en proceso de desintoxicación. Y por la providencia de Dios, ahí estaba yo, enseñando por un día entero sobre la vida de una mujer cuyo estilo de vida era la prostitución. Y fue algo increíble y a la vez hermoso. Durante todo el día vi cómo el Espíritu trabajaba en los corazones de aquellas Rahabs rotas, culpables de pecados de la carne. Pero, igualmente, fue muy dulce ver cómo Dios también trajo convicción a esas mujeres sofisticadas de Little Rock, culpables de pecados del corazón, como el orgullo, la falta de perdón, la falta de compasión por esa clase de mujeres que estaban ahí sentadas a su lado en el salón. Eran mujeres con diferentes contextos, con diferentes luchas con su pecado. Y uno de los momentos más dramáticos del día fue cuando en el transcurso de la enseñanza, y yo no sabía que estas mujeres asistirían, y ellas no sabían lo que yo iba a enseñar. Todo esto fue la providencia de Dios. Y leí las palabras de Jesús a los líderes religiosos en Mateo capítulo 21, versículo 31. Cuando Jesús les dice,
Y la Escritura nos dice que estos eran sumos sacerdotes y fariseos. Y dice, en verdad les digo, que los recaudadores de impuestos y las rameras entran en el reino de Dios antes que ustedes. Y esto resonó en el salón. Pero fue lo que Jesús dijo a aquellas personas extremadamente religiosas y con mucha falta de humildad. Ellos no eran verdaderamente justos. Ellos tenían una apariencia, una fachada de piedad. Ellos no estaban interesados en Él. Ellos estaban interesados en promoverse a ellos mismos. Y estas Rahab, la mayoría nunca había escuchado ese pasaje. No sabían nada acerca de Rahab. Pero escuchaban atentamente mientras yo compartía cómo Dios rescató a aquella prostituta del Antiguo Testamento y le dio una nueva identidad y la usó para mostrar su gracia. Y fue tan hermoso y tan dulce ver cómo la esperanza de que Dios podía hacer lo mismo con ellas despertó en sus corazones, sin importar la lucha tan grande con los enormes problemas en sus vidas. Y cuando terminé la enseñanza, abrimos un espacio para responder a preguntas como estas. ¿Cómo te habló Dios hoy? ¿Cómo te ministró este pasaje? Y las primeras en levantarse de sus asientos fueron las Rahab, no las mujeres de Little Rock. Ahora, algunas de ellas tenían cosas que compartir también. Pero fueron las mujeres de este hogar, de este ministerio, quienes fueron transparentes, abiertas y no estaban a la defensiva. Ellas no tenían nada que esconder, no tenían a nadie a quien impresionar, ni nada que perder. Así que no había pretensiones, solamente había una pasión desinhibida por Cristo. Estas mujeres amaban a Jesús. Ellas lo entendían. Ellas sabían lo que era ser verdaderamente pecadora. Sabían lo que era ser verdaderamente perdonada y sabían amarlo verdaderamente. ¿Qué contraste tan marcado tenían estas Rahabs en comparación con las otras mujeres que eran más restringidas, más educadas, más cerradas, más cuidadosas, más defensoras de su imagen y más preocupadas por lo que los otros podrían pensar? Y no estoy diciendo que todas eran fariseas, porque puede ser una prostituta y tener un corazón fariseo, o puede ser un fariseo y tener un corazón contrito y quebrantado. No es el oficio que tiene la importancia aquí, es el corazón que hay detrás de ese oficio. Y pasé el resto del día entrevistando a algunas de estas Rahabs y escuchando sus historias, y fue un tiempo poderoso. Una mujer compartió que había perdido la custodia de su hijo de 4 años hacía unos pocos meses atrás por su adicción. Y ella sollozaba mientras compartía lo desesperada que estaba por reunirse de nuevo con su familia unida. Y de una manera inspirada por lo que Dios había hecho con Rahab, le pregunté. Y esta fue una entrevista corta, era una entrevista pequeña de un grupo pequeño alrededor de una mesa. Y le pregunté, ¿crees que Jesús te puede liberar de tu adicción? Y entre sollozos y lágrimas, y piensa en esa mujer de Lucas capítulo 7, valientemente ella me contestó, sí, creo. Y Dios le dio fe a esta mujer, aun cuando esto era algo que la había atormentado y había estado involucrada por años. Era algo que algunos pudieran decir, no puedes verdaderamente liberarte de esas cadenas de esclavitud. Y me recordó la diferencia entre Simón el fariseo y la mujer pecadora de Lucas 7. Así que ahora quiero que vayamos a Lucas 7, al capítulo 36, y he estado leyendo este pasaje todos los días, y quiero que deje una marca permanente en nuestros corazones. No es suficiente escucharlo tantas veces. Durante las últimas semanas lo he leído tantas veces y cada vez se vuelve más dulce. Versículo 36. Uno de los fariseos pidió a Jesús que comiera con él. Y entrando él en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Había en la ciudad una mujer que era pecadora, y cuando se enteró de que Jesús estaba sentado a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume
y poniéndose detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar sus pies con lágrimas y los secaba con los cabellos de su cabeza. Besaba sus pies y los ungía con el perfume. Y esto es algo apasionado, íntimo, vibrante, exuberante. Esto es amor y adoración extravagante. Y acabamos de leer esto en un contexto donde nuestros servicios son tranquilos, ordenados, pero esta mujer no encaja en esta imagen. Ella está creando una nueva imagen. Y el versículo 39 dice, pero al ver esto el fariseo que lo había invitado, dijo para sí, si éste fuera profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que lo está tocando, que es una pecadora. El fariseo era altivo. Recuerda que él veía el pecado de ella como con un microscopio, pero él no veía para nada su pecado. Y Jesús le dijo, Simón, tengo algo que decirte. Di, maestro, le contestó. Y luego Jesús contó la siguiente parábola. Cierto prestamista tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó generosamente a los 2. ¿Cuál de ellos entonces lo amará más? ¿Cuál amó más? Recuerda esa palabra porque la veremos nuevamente en este pasaje. El asunto aquí es el amor. Hemos sido tan amadas por Cristo que nos ha perdonado todos nuestros pecados y eso nos permite entonces amarlo a Él de una forma que de otro modo no sería posible. Y Simón respondió, bueno, supongo que aquel a quien le perdonó más. Y Jesús le dijo, has juzgado correctamente. Y volviéndose hacia la mujer, le dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Yo entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, pero ella ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste beso, pero ella desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ungió mis pies con perfume. Hay ocasiones en que los fariseos necesitan que Jesús entre a la habitación y les diga lo que realmente son. Simón presumía sus credenciales espirituales hasta que Jesús entró y le quitó todo y entonces le dice, estás expuesto, Simón, estás atrapado, has quedado evidenciado, tu fachada ha desaparecido, no eres quien todos piensan que eres. Versículo 47, por lo cual te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados porque amó mucho, pero a quien poco se le perdona, poco ama. Los pecados de ella, que son muchos, son perdonados. Ahora, el verbo griego en esa frase, han sido perdonados, se encuentra en tiempo perfecto, la cual describe la acción completada en el pasado, pero con resultados continuos en el futuro. La mejor traducción, y en algunas de sus versiones está así, es sus pecados, que son muchos, han sido perdonados. Lo que sugiere que ella había sido perdonada anteriormente, pero el resultado era continuo. Así que ella había regresado para agradecerle a Jesús por el perdón que había experimentado. Tal vez al escucharlo, o al ella encontrarlo, o al conocerlo, o tal vez él se había encontrado con ella. No sabemos cómo, ni cuándo, ni dónde, pero creemos que ella ya había sido perdonada y había entonces regresado. Y Simón dijo de esta mujer, ella es una pecadora. Pero Jesús dice de esta mujer en el versículo 47, sus pecados, que son muchos. Y tiene razón, ella es una pecadora. Pero Jesús dice, pero sus pecados han sido perdonados. Simón dice, ella es una pecadora. Pero Jesús dice, ella ha sido perdonada, ella está perdonada. Simón vio el pasado de ella como su identidad, como aquello que la definía. Pero Jesús vio el pasado de ella como perdonado.
y por lo tanto ella ahora tenía una nueva identidad y un nuevo futuro. Ella era una nueva mujer. Versículo 48. Entonces Jesús le dijo a la mujer: tus pecados han sido perdonados. Primero le dijo a Simón: sus pecados han sido perdonados. Pero luego voltea hacia la mujer. ¿Y qué otras palabras más dulces podrías escuchar cuando sabes que eres una miserable, desdichada, adicta y agobiada pecadora? Que escuchar a Jesús, no solo decirle a otra persona, ella ha sido perdonada, sino decirte a ti, has sido perdonada. Eso es lo que hace Jesús. Jesús quería que ella tuviera la seguridad de que sus pecados, todos ellos, habían sido perdonados. Ahora, probablemente todo esto era nuevo para ella. Probablemente hacía mucho tiempo que no era perdonada. Pudo o no sentirse perdonada. Pero ella tenía la palabra de Jesús de que sus pecados, que eran muchos, habían sido perdonados. Y ella debía confiar en su palabra, en esa palabra. Ella debía creer en su palabra. Y nosotras por igual, nosotras también tenemos la palabra de Dios. En Romanos capítulo 4, los versículos del 7 al 8, por si necesitas algunos pasajes, en Isaías capítulo 1, versículo 18. Ahí mismo en Isaías, en el capítulo 43, en los versículos 25 y 26, busca esos versículos sobre el perdón y reclama el poder y la verdad de las palabras de Cristo. Has sido perdonada. En el año 1829, un hombre llamado George Wilson robó el correo de un cartero en los Estados Unidos, en el estado de Pensilvania. Y él fue acusado de 6 cargos, juzgado y sentenciado y condenado a muerte. Y suena un poco severo, pero algunos amigos apelaron al presidente Andrew Jackson a favor de Wilson. Y el presidente extendió el perdón total a Wilson y se retiraron los cargos. Sin embargo, increíblemente, Wilson rechazó el perdón, lo que planteó la pregunta: si se le otorga un perdón a alguien, pero se niega a recibirlo, ¿sigue perdonado? Bueno, el caso llegó hasta la Suprema Corte y la Corte dijo que el perdón debe ser entregado y aceptado. La Corte dijo que si la persona que recibe el perdón lo rechaza, entonces no hemos descubierto ningún poder en este tribunal para imponerlo. Así que la decisión fue que si el prisionero no aceptaba el perdón, entonces quedaba sin efecto, no tenía ningún efecto. Ahora, no llevemos este ejemplo demasiado lejos porque no se sostiene teológicamente, así que no podemos sacar demasiadas conclusiones. Esta historia sí me parece que ilustra la forma en que muchas personas responden cuando se trata de recibir el perdón de Dios. Batallan para aceptarlo. No creen que en verdad hayan sido perdonadas y que puedan vivir como personas perdonadas. En el caso de George Wilson, el abogado dijo: la corte no puede darle al prisionero el beneficio del perdón a menos que él acepte ese beneficio. ¿Y tú? ¿Tú quieres el beneficio del perdón y la misericordia de Dios? Acéptalo por fe. Solo experimentarás los beneficios y las bendiciones de su perdón si estás dispuesta a aceptar esos beneficios. El Salmo 32:1 nos dice: cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Eso es un beneficio, eso es el perdón. Y en el versículo 5 sigue diciendo: te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Y vamos a hacer una pausa aquí. Piensa en esto. Recíbelo. Recibe las bendiciones y los beneficios de ser perdonada. Camina, anda como una mujer perdonada. En Lucas, en el capítulo 7, en el versículo 47, Jesús dice: por lo cual te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados, porque amó mucho. Pero a quien poco se le perdona, poco ama.
lo que Jesús está diciendo es, sé que ella tiene pecados, sé que ella ha pecado y que ha pecado y mucho, sé que tiene muchos pecados, pero porque todos ellos han sido perdonados, ella ama mucho. Muchos pecados, mucho perdón, mucha culpa removida, mucho amor. ¿Piensas que tus pecados son pocos en comparación a los de ella? O a los de aquellas mujeres lidiando con adicciones, con inmoralidad, etcétera. ¿Piensas que son pocos tus pecados? Entonces serás poco perdonada y amarás poco. La vida perdonada y transformada de esta mujer dio como resultado un gran derramamiento de amor. Un afecto cálido, expresivo, abundante y expresado de forma sacrificial por Jesús. Pero Simón, por el otro lado, fariseo, calculador, mesurado, restringido, sin pecado desde su perspectiva, sin perdón desde la perspectiva de Jesús y sin amor. Puedes ver cómo la medida de tu amor está determinada por la medida de tu pecado y por lo mucho que has sido perdonada. Para Simón, el fariseo, Jesús era solo otro hombre. Para la mujer pecadora, Jesús era todo. Simón no sentía necesidad de nada, la mujer sí. Y en Cristo encontró todo lo que necesitaba. Y ahora voy a hacer un pequeño paréntesis aquí. Esta mujer vivía una vida inmoral. Tomemos en cuenta que por cada relación inmoral que ella tuvo, y no sabemos cuántas, sus pecados eran muchos, pero por cada aventura de una noche, por cada relación de adulterio, también había un hombre involucrado. Ahora, las Escrituras no nos dan ningún detalle al respecto y no queremos especular. Pero como suele ser el caso de algunas mujeres que eligen un estilo de vida inmoral, quizás cuando ella era niña fue víctima de abuso sexual o de insinuaciones sexuales inapropiadas. No lo sabemos, pero a menudo esa es la historia. Esta mujer pudo tener todas las razones para sentir enojo, amargura y venganza hacia los hombres que la utilizaron, que la maltrataron o que la descuidaron. Pero en este pasaje no se nos dice nada sobre aquellos hombres. No era porque a Dios no le importara, sino porque el enfoque de esta mujer no era en este momento los hombres que pudieron destrozar su vida, sino el hombre que había salvado su vida. Y eso es parte de la restauración. Y no quiero decir que aquellos hombres no necesitaran ser confrontados. En el día del juicio todos seremos confrontados. Y algunas veces antes, otras no. Pero verás, ella no estaba obsesionada con enfrentar su pasado y a todas esas personas. Y no estoy diciendo que no hay algunas cosas que debemos procesar y que debemos tratar. Pero es interesante que ella no menciona nada sobre estos hombres. ¿Dónde estaban ellos o lo que le habían hecho? Su enfoque estaba en Jesús, no en los pecados que se habían cometido contra ella, sino en el increíble don del perdón que ella había recibido por sus propios pecados. Versículo 49. Los que estaban sentados a la mesa con él. Y recuerda, esto es un banquete, esto es una cena especial, una festividad. De alguna manera, Jesús convertía esas cenas en algo más, en algo diferente de lo que estaban destinadas a ser. Y los que estaban sentados a la mesa con él comenzaron a decir entre sí, y algunas traducciones dicen entre ellos, ¿quién es este que hasta perdona pecados? Este hombre afirma ser capaz de perdonar pecados. Y ellos estaban pensando esto. Ellos sabían, y es verdad, que solo Dios puede perdonar los pecados. Entonces, si Jesús dice que puede perdonar pecados, ¿qué es lo que está diciendo Jesús? Que Él era Dios. Y esto es una afirmación a la deidad. Y ellos entonces, llenos de asombro por esto, se preguntan, ¿quién es este hombre? Una cosa es que sea un rabino, que tenga algunas enseñanzas significativas y que pueda hacer algunas señales y milagros, pero que dice que puede perdonar pecados. Está diciendo que es Dios. Esto sería indignante y blasfemo si no fuera verdad. Y ellos estaban enfrentando a un dilema serio. Y noten en este versículo
lo que dijeron entre ellos: ¿quién es este que perdona los pecados? La historia de esta mujer, su vida, su actuar, su comportamiento hacia Cristo, su adoración, su amor, apuntaron a otros hacia Jesús. Estaban asombrados, todos estaban hablando de eso, todos hablaban de él. No solo estaban hablando de lo que esta mujer había hecho, ese era el enfoque de Simón. También estaban diciendo: ¿quién es este? No solo quién es esta mujer, sino quién es este hombre que dice que puede perdonar pecados. Su atención se dirigió hacia Jesús. La vida de esta mujer hizo que Jesús fuera el tema central para los que estaban a su alrededor. Hay personas en tu vida que saben dónde has estado, qué has hecho, el estilo de vida pecaminoso en el que pudiste haber estado involucrada. Y es posible que estén conscientes de tu reputación. Y por cierto, esto no tiene que ser prostitución o adicción a las drogas o al alcohol. Podría ser cualquiera de los muchos pecados, tanto pecados del corazón como pecados de la carne. Pero las personas que mejor te conocen, las que te han visto en tu peor momento, al escuchar tu testimonio en el que te ves a ti misma como una pecadora, al ver la evidencia de su perdón, del perdón de Cristo en tu vida por todo ese pecado, ¿no crees que querrán saber más acerca de aquel que te ha perdonado? ¿Cuál mandamiento dijo Jesús que era el mayor? El amor, el amar a Dios y el amar a otros. Ya te amas a ti misma. El apóstol Pablo dice: sobre todas estas cosas, vestíos de amor. Así que voy a hacerte una pregunta. Ya sea que te consideres una farisea o una prostituta, ¿amas mucho? ¿O te mantienes a una distancia considerable de Dios y de otros? Si no tienes mucho amor, o si no amas mucho, pregúntate: ¿por qué no? ¿Por qué no tengo mucho amor? Y al meditar en este pasaje, me hice estas preguntas a mí misma. Y creo que la forma en que esta mujer expresó su amor va mucho más allá de lo que yo he experimentado en los más de 50 años de caminar con Jesús. ¿Por qué no lo amo más a Él y tampoco amo más a los demás? ¿Por qué no puedo derramar más mi corazón? ¿Será que no reconozco cuánto he pecado, cuán grande es mi pecado contra un Dios santo? ¿O estoy demasiado ocupada comparándome con esas otras mujeres en lugar de compararme con Dios? ¿Será que tal vez no soy consciente de su perdón, aun cuando esto es algo que no puedo inventar o fabricar? Sabes, para aquellas de nosotras que no somos tan expresivas como esta mujer, pudiéramos ser tentadas a pensar: ojalá pudiera llorar más, deseo amar más a Jesús. Pero esto fluirá de nuestros corazones cuando nos veamos a nosotras mismas como realmente somos separadas de Cristo. Y cuando podamos ver la belleza de Cristo, su amor, su gracia y su perdón, entonces poco a poco seremos transformadas hasta amarlo como debiéramos, como queremos y como algún día lo haremos. Oh Padre, gracias, gracias por el poder transformador de tu gracia, tu perdón. Haz que aquellas a quienes se nos ha perdonado mucho, te amemos mucho. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Nancy DeMoss Wolgemuth te ha estado invitando a evaluar dónde está tu enfoque. ¿Está en ti misma, en los pecados que otros han cometido contra ti, o en el asombroso perdón que has recibido de Dios por todos tus pecados? Te animo a reflexionar en estas cosas hoy y a buscar a tu Salvador cada día en su palabra. De hecho, tomemos un minuto ahora mismo y leamos los versículos que Nancy mencionó al principio. Romanos capítulo 4, versículos 7 y 8 dice:
Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Isaías capítulo 1, versículo 18, vengan ahora y razonemos, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. Isaías capítulo 43, versículo 25, Yo soy el que borro tus transgresiones por amor a mí mismo, y no recordaré tus pecados. Amén. Y para ayudarte a permanecer en la palabra, hemos desarrollado el reto Mujer Verdadera 365. Si no has escuchado acerca de este, entérate de los detalles en nuestro sitio web avivanuestroscorazones.com. Y recuerda que la lectura bíblica para hoy es Mateo capítulos 21 y 22. ¿Alguna vez has escuchado la frase, ¿debes perdonarte a ti misma? La Biblia tiene una solución para la culpa, pero no habla de perdonarte a ti misma. Nancy hablará más acerca de esto mañana. Ayudándote a contemplar la belleza del Evangelio, Aviva Nuestros Corazones es un ministerio de alcance de Revive Our Hearts.